Separar por destilación en dos fracciones una mezcla que contiene 20% de propano, 30% de isobutano, 20% de isopentano y 30% de pentano, de forma tal que en el destilado se obtenga todo el propano que entra en la unidad y solo el 80% del isopentano de la alimentación. En el destilado deberá haber máximo un 40% de isobutano. Se requiere que en el residuo se obtenga todo el pentano que entra en la columna. Bien, como primer paso vamos a desarrollar nuestro balance de materia. Tenemos nuestra ecuación general, donde el flujo molar 1 es igual al flujo molar 2 más el flujo molar 3. Respectivamente es nuestra corriente de alimentación va a ser igual a nuestro destilado y nuestro residuo. De aquí vamos a pasar al desarrollo de nuestros balances por componentes, empezando por el propano, donde el flujo molar de la corriente 1 por la fracción molar de propano en la corriente 1 tiene que ser igual al flujo molar de la corriente 2 por la fracción molar de propano en la corriente 2, que es la única corriente que contiene propano. Luego continuamos con isobutano y con isopentano. En el problema se dice que solo se necesita el 80% de isopentano. Así que esta es una forma de representar eso. Solo el 80% de lo que entra tiene que ser lo que salga en nuestro destilado. Y nuestra ecuación para el pentano, igual como está en las condiciones del problema, nuestro residuo es el que tiene que tener en total todo el pentano que entre en la alimentación. De aquí vamos a trabajar con estas dos ecuaciones para poder encontrar nuestra ecuación de F2. Sabemos que las fracciones molares al sumarlas tienen que darnos igual a 1, por tanto podemos poner esta ecuación, donde la fracción molar de propano en la corriente 2 más la fracción molar de isopentano en la corriente 2 más el punto 4 que se dice en el problema que tiene que ser el máximo de destilado en la corriente 2 va a ser igual a 1. De las ecuaciones que ya había yo mencionado, vamos a despejar la fracción molar de propano de la corriente 2 y la fracción molar de isopentano de la corriente 2, quedándonos igual a flujo molar de la corriente 1 por la fracción molar de propano en la corriente 1 entre F2 es igual a la fracción molar de propano en la corriente 2, y respectivamente para la fracción molar de isopentano es igual a flujo molar de la corriente 1 por la fracción molar de isopentano en la corriente 1 por punto 8 entre F2. Después vamos a pasar a sustituir estas ecuaciones en la que ya les había yo mencionado de las fracciones molares y despejando el punto 4 para que nos salga igual a punto 6. Factorizando y despejando F2 nos va a quedar esta ecuación, que es la que vamos a meter directamente en nuestro simulador para calcular F2. Ahora bien, habiendo calculado F2 por diferencia de nuestro balance general, vamos a encontrar F3, quedándonos solo encontrar las fracciones molares de los componentes en la corriente 3, que es la corriente de residuo, y las vamos a obtener a partir del balance por componentes de isobutano, quedándonos esta ecuación, que es la que vamos a sustituir en nuestro simulador, y con la de pentano para la fracción molar de pentano en la corriente 3 igual a esta ecuación que también vamos a sustituir a continuación en nuestro simulador. Antes que nada, hemos de recordar que en el problema no nos dieron cuál era el flujo 1 de la corriente de entrada, así que nosotros vamos a suponerlo. Vamos a poner como 1000 mol por hora de entrada en la alimentación para nuestra destilación. También nos menciona que solo el destilado debe tener como máximo un 40% de isobutano, y aquí lo ponemos de una vez, y no conocemos ningún dato de nuestro residuo, así que bueno, vamos a seguir con la sustitución de los datos en la fórmula para conocer F2. Vamos a abrir dos paréntesis y vamos a seleccionar el flujo de la corriente 1 por la fracción molar de propano en la corriente 1 más dos paréntesis de nuevo flujo 1 por la fracción molar de isopentano en la corriente 1, y esto a su vez por
por el punto 8 del 80% que debe de salir. Cerramos y todo esto lo vamos a dividir entre punto 6. Nos va a quedar que nuestro flujo de la corriente 2 va a ser 600 mol por hora. Como ya les había dicho, para conocer F3 simplemente es una diferencia basados en nuestro balance general, que sería F3 igual a F1 menos el valor de F2. Ya, nos da 400. Para sacar ahora nuestras fracciones molares en nuestro destilado, que es nuestra corriente 2, vamos a usar las siguientes ecuaciones para sacar la fracción molar de propano en la corriente 2, para sacar la fracción molar de pentano en la corriente 3 y también para sacar la fracción de isobutano en la corriente 3. Nada más estas ecuaciones, porque una vez determinando estas fracciones podemos encontrar la última por diferencia. Entonces vamos a sacar esta de propano en la corriente 2 y nos dice que nomás es el producto de la corriente 1 por su fracción molar en la corriente 1 y esto entre el valor de F2 que está aquí arriba, y ya nos queda que es punto 33 o 33%, el 40% que ya teníamos, y este lo determinaremos por diferencia, que sería igual a 1 menos la suma de estos dos anteriores. Y ya, aquí tenemos que es punto 26, entonces ya tenemos nuestras fracciones molares de nuestra corriente 2. Ahora, para la de la corriente 3, vamos a sacar la de pentano, y esto es igual a el producto de la corriente 1 por su fracción molar de pentano entre el valor de F3, que lo tenemos aquí arriba, y nos da que es punto 75. Vamos a sacar también el de isobutano, este es igual a el producto de del flujo 1 por la fracción molar de isobutano en la corriente 1 menos el producto de la corriente 2 por la fracción molar de isobutano en la corriente 2, que es punto 4. Lo cerramos y esto entre F3 y nos da que es punto 15. Por consiguiente, aquí esta fracción la podemos poner directamente, pero para que pueda cambiar cuando nosotros cambiemos algún otro dato en la tabla, lo vamos a poner como la diferencia de 1 menos la suma de estos dos anteriores. Nos queda que es punto 1. Como último paso basearemos los datos en una tabla, el componente versus flujo. Vamos a tener nuestro flujo 1, flujo 2 y nuestro flujo 3 y sus respectivos componentes: propano, isobutano, isopentano, pentano. Y tenemos nuestra tabla hecha. Y como último paso solamente es pues lo que compete al video, simular. Nosotros supusimos un valor de 1000 mol por hora de entrada y nos dieron estas respectivas fracciones y flujos en nuestro destilado y en nuestro residuo. Nosotros podemos poner otras cantidades y se van a ir adecuando en nuestro diagrama y en nuestra tabla. La tabla es para registrar con más facilidad los datos que se vayan cambiando mientras vayamos jugando con los datos o viendo los datos, dependiendo de si hay un problema similar, pues podríamos usar este simulador. Como ven, aquí cambié yo 5000, cambió aquí, esto se mantiene constante, pero los flujos cambiaron. Ahora bien, si yo cambiara, supongamos este valor 40, que no hubieran sido 40, que hubieran sido el 70%, se ve el cambio. Si yo quisiera el 70% de isobutano en nuestro destilado, pues no tendría necesidad de existir el isopentano y el isopentano en nuestro destilado, y en nuestro residuo pues no tendríamos el isobutano, porque el que sale como residuo saldría aquí en nuestro destilado. Se invertirían los componentes que se supone que deben de salir. Si yo hago otro, no sé,
en 6%, pues todavía habría un poco de isopentano, pero aquí ya faltaría isobutano como un residuo de todos modos. Ay Dios, como 0.5. Apenas sería básicamente todo el isobutano saldría en un destilado y no saldría nada como residuo. Entonces aquí ya se cambia, ¿no? Te das cuenta en qué proporciones podría sacarlo. 40, regresamos, se restablecen los valores. Si aquí igual regresamos a los 1000 que teníamos, se restablecen todos los valores. Si yo cambio el isopentano en la corriente 1, como hay ecuaciones que dependen de este valor, pues van a cambiar. Aquí nos dice que en dado caso saldrían más de residuo y casi saldrían más en el destilado y casi no habría residuo de ni isobutano ni de isopentano. Saldría únicamente pentano y todo lo demás saldría como un destilado. Y bueno, este es el chiste del simulador, poder ir jugando. Por el momento se ha terminado nuestro problema. Si te gustó, dale like y un comentario. Gracias por vernos.